Él es profesor de la Universidad de La Sabana y experto en relaciones internacionales. Profesor, bienvenido. Un gusto. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Venezuela, ¿otra vez? Otra vez, profesor. Se posesionó Juan Guaidó y Nicolás Maduro insiste en el poder. Ya veíamos sus declaraciones el día de ayer. ¿Qué puede pasar entonces en las próximas horas? Bueno, ambos creen que tienen la legitimidad. A uno se le da la Asamblea Constituyente, a otro la Asamblea Nacional. Y dependiendo, pues, la situación política que uno ocupa en Venezuela y la ideología que uno profese es al cual le encuentra la razón. Yo pienso que el grave problema que enfrenta Venezuela es que ambos se creen con legitimidad. Y Maduro tiene en este momento el poder militar. La esperanza, pues, está en que en algún momento las fuentes duras del chavismo empiecen a dudar de Maduro, que lo empiecen a abandonar. ¿Cuál de los dos es el legítimo? Es complicado, es complicado porque personalmente pienso que la Asamblea Nacional tiene la legitimidad en Venezuela porque hubo elecciones parlamentarias y la oposición ganó. Sí. Maduro no reconoce ese triunfo y se inventa una Asamblea Constituyente donde no participa la oposición. En una democracia, inventarse una Asamblea Constituyente donde no participe la oposición y desconocer el Congreso ya pierde las credenciales democráticas. Personalmente pienso que la Asamblea Nacional es la que tiene la soberanía del pueblo venezolano. El asunto es que el presidente es Maduro. Sí. Fernando, le quiere preguntar por el apoyo de Rusia, China y Turquía. ¿Eso atornilla a este señor Maduro ahí en el poder? Bueno, yo he dicho que no creo que China y Rusia tengan interés específico por el destino del pueblo venezolano. Venezuela está muy endeudado con China. A China le interesa que Venezuela pague. Las producciones de petróleo están muy embargadas con Venezuela y Rusia tiene una disputa geopolítica con Estados Unidos que es un cuento aparte entre ellos. Así como Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, se ha metido en zonas donde la Unión Soviética tenía presencia, los rusos se sienten que Estados Unidos se ha metido en su patio trasero. Y ellos geopolíticamente intentan hacer lo mismo. Y qué mejor que hacerlo en Venezuela, por ejemplo, con la presencia de aviones. Ahí es un cuento entre Rusia y Estados Unidos por las zonas de influencia. Lo que intentó hacer Occidente con Ucrania, y Rusia reacciona invadiendo Ucrania, también lo intenta hacer Rusia con Venezuela. Por lo tanto, fíjense ustedes, es una especie de juego geopolítico entre ellos. Yo no creo que Rusia, Turquía y China, a lo mejor me equivoco, estén interesados en el destino del pueblo venezolano, desgraciadamente. Ustedes saben que los intereses políticos están en la estratosfera muchas veces, ¿no? Pero, profesor, de pronto ellos no, pero los que apoyan a Guaidó sí. Pasemos del dicho al hecho. Todos han dicho, reconocemos a Guaidó, pero ¿qué se necesita hacer para que realmente algo ocurra en Venezuela? Por ejemplo, ¿Estados Unidos va a sacar o no va a sacar a sus diplomáticos del país? Bueno, ha dicho que no, ha dicho que no. Ahora, el asunto es que llevamos escuchando condenas internacionales a Maduro desde ya tiempos inmemoriales y no pasa nada. La única solución que veo yo es que el chavismo en algún momento desconozca a Maduro, pero eso no significa que llegue la oposición al poder. Y el asunto es también que la polarización es espantosa y la crisis económica es espantosa. En caso de que hubiera un nuevo gobierno, la tendría muy difícil. Tiene el reconocimiento internacional ya, pero el nuevo gobierno le tocaría reconstruir Venezuela. Sí. ¿Y cuánto demoraría en eso? Otra cosa, la posibilidad del diálogo. Es imposible ya el diálogo. ¿Por qué? Porque ambos ya no se reconocen legitimidad. O sea, tú eres presidente y yo soy oposición, pero tú eres el presidente del país y tú has sido elegido. Yo soy opositor, pero dialogo contigo. Pero ¿qué posibilidad de diálogos hay cuando ninguno de los dos se reconoce como legítimo? La oposición le ha dicho de todo a Maduro. Maduro le ha dicho de todo a la oposición. Además, ¿cuántos diálogos ya han fracasado? Y si la oposición cae en el diálogo a Maduro, ¿ustedes no creen que eso fortalece nuevamente a Maduro? Y ya se vio el 2017, ¿se acuerdan? Sí. Cuando la oposición se sentó a negociar con Maduro, ¿qué pasó? Se fue diluyendo, se acabaron las marchas. Fue dividida la oposición. Y Maduro siguió gobernando. Humildemente, la oposición no debería caer en el juego del diálogo. Y han pasado cosas muy curiosas, fíjate tú. ¿Ustedes se imaginan que esto hubiera sucedido hace 4 años? El apoyo sudamericano no habría sido igual. Claro. Ahora hay gobiernos de derecha, en ese momento eran puros gobiernos de izquierda. Incluso la izquierda está dividida, porque el Partido Socialista Español, Felipe González, ha apoyado al presidente interino. Sin embargo, el primer ministro Sánchez de España se ha mantenido callado. Lenin, presidente de Ecuador, ha apoyado al presidente interino. ¿Ustedes creen que Correa, del cual se supone que es su sucesor, lo habría apoyado? O sea, hasta la izquierda, decíamos que está dividida frente a esto. No nos sorprende el apoyo de Bolivia, el apoyo de Nicaragua y el apoyo de,
Sí. de México. Pero yo no sé si el apoyo de los demás países sudamericanos será una herramienta para sacar a Maduro. Fernando, Estamos tan incrédulos con la caída de Maduro en realidad. Me da pie para preguntarle a propósito de apoyos por el apoyo del presidente Trump al presidente Guaidó. Fue el primero en salir a apoyar ese gobierno, pero ese apoyo queda en unas palabras ahí, en el papel y en el aire, ¿o realmente hay un apoyo verdadero? ¿Cómo podría ser? Él ha dicho que si se toca a un miembro de la Asamblea Nacional o hay violencia, él acudirá a cualquier medio. El asunto es que nos explicó cuál era cualquier medio. Todos nos imaginamos una intervención norteamericana. Está la coyuntura del 2019 para una intervención norteamericana, como se hizo en Panamá, como se hizo en Haití, como se hizo en Chile con Allende. Yo creo que los tiempos son otros. Además, usted piense que Estados Unidos está embolatado en muchos conflictos. Siria, Afganistán, Irak. Realmente el pueblo norteamericano, ahora hay elecciones. Sí. ¿Tú crees que el pueblo norteamericano está involucrado e interesado en una intervención norteamericana en Venezuela? El pueblo norteamericano como que no se interesa mucho en las intervenciones de sus soldados, en algunos aspectos, a menos que sientan que les afecta directamente, como fue las Torres Gemelas. Sí. Pero el conflicto de Venezuela realmente... Además, si hay intervención en Venezuela, ¿quién estaría dispuesto a enviar sus tropas? Pero entonces, ¿esto cómo afecta la región, sobre todo a Colombia como país vecino? Bueno, Venezuela es un problema para Colombia porque es el país vecino. Los demás miramos desde lejos lo que sucede en Venezuela, pero aquí estamos sufriendo las consecuencias, la migración, gente que está llegando y llegando y llegando, y eso produce también, obviamente, problemas porque no hay la logística para atender a tanto extranjero que llega. La postura del presidente Duque ha sido coherente con lo que él piensa. Lo que sí hay que esperar yo creo que el problema de Venezuela está por dentro de Venezuela. Los extranjeros opinamos, condenamos, pero se ha demostrado que... ¿Desde cuándo llevamos? Desde el 2013. Desde el 2013 que se sabía que el gobierno de Maduro tenía unas características. Y además ha perdido lo que tenía Chávez. Chávez ganaba las elecciones, Chávez tenía carisma y Chávez tenía una cierta legitimidad frente a la comunidad internacional. O sea, yo era un presidente de derecha, Chávez era el presidente de Venezuela y yo dialogaba con él. El problema está cuando la comunidad internacional, salvo contados países, no te reconoce legitimidad porque tú no eres el interlocutor válido. Cuando yo tenga relaciones con Venezuela, ¿con quién voy a hablar? ¿Con Maduro o con el presidente de la Asamblea Nacional? Hay temas